Bien, gloria a Dios. Bien, pues los saludo con la paz del Señor Jesús a todos mis hermanos y mis hermanas, los que Dios nos permitió estar reunidos para meditar en su palabra. Sabemos que no es del que quiere, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y si estamos acá, pues no es porque haya sido nuestra voluntad, sino que Dios en su misericordia nos está dando la oportunidad de poder ir conociendo los misterios que están aquí en su palabra. Hoy vamos a leer, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice las escrituras así, en el nombre del Señor Jesús. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondió él, les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no se ha de honrar a su padre o a su madre. Así también invalidáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondió Pedro y le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidas,
los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bien, gloria a Dios. Ha de haber sido un tiempo muy bonito el haber tenido el privilegio de escuchar la palabra de los labios del Maestro. Es algo tan hermoso como Él con tanta sencillez explica acerca de la situación del hombre. Porque fíjense bien, estaban hablando de algo que practicaban. Todos comemos, pero ellos tenían en sí una práctica que la habían llevado a mandamiento. Para poder comer, tenías que lavarte las manos varias veces. Y como los hermanos discípulos pues venían caminando de lejos con el Maestro, no tenían un hogar a donde llegaran y dijera pues nos vamos a asear y después vamos a comer, sino que simplemente pues iban siguiendo al Señor y a donde iban pues les regalaban que comer. Pero pues no había la oportunidad de que les dijeran, pues aquí está un lebrillo, lávate las manos para que comas. Entonces lo hacían pues como podían. Y eso los contrarió a los escribas y fariseos. Y le dijeron al Señor, ¿por qué quebrantan las tradiciones de los ancianos? No estaba diciendo por qué quebrantan la palabra de Dios, porque eso no está en las Escrituras. Simplemente ellos lo llevaron a igualar a un mandamiento de Dios. ¿Qué tenían que hacer? Lavarse las manos varias veces para poder comer. Si en cambio el Señor les dice que no es así, dice, miren, ustedes también invalidan la ley de Dios, porque les enseñan a los hombres todo, con lo que tú puedas, o lo que tú tengas, para ofrecérselo a Dios, pues ya no tienes para darle a tu padre o a tu madre, no, primeramente es darle al Señor lo que es del Señor, y mientras ya no honras a tu padre ni a tu madre. Y eso enseñaban ellos. ¿Por qué? Pues porque el dinero se les quedaba a ellos. Y mientras, pues los pobres padres del muchacho o de la muchacha, pues se quedaban con su necesidad. ¿Por qué? Porque sus hijos ya no los podían ayudar, porque lo que tenían, pues se lo daban a los sacerdotes. Entonces, parece cosa curiosa, pero entender esta palabra en su esencia es lo que me enamoró de esta palabra. No quiero decir que me hice religioso, no. Soy un ser humano como cualquiera, con virtudes, con defectos. Pero
esta palabra me enamoró, porque siento en mi corazón como que si el Señor, como que si yo lo estuviera yo escuchando y estuviera yo razonando juntamente con los que ahí estaban acerca de lo que él estaba enseñando, porque es muy hermoso. Es muy hermoso cuando él te dice, no, es que no es así, te estás equivocando. Pero como seres humanos que somos, pues todos tenemos defectos, todos tenemos hasta cierto punto, pues todos tenemos topes, no todos somos tan rápidos para entender, hay otros que tardamos más que otros. Y cuando dice que los discípulos le hablan aparte y le dicen, Señor, explícanos la parábola que les dijiste. El Señor pensó que lo habían entendido ellos. ¿Y qué les dijo? Tampoco ustedes entendieron. Gloria al Señor Jesús. Es curioso, hermanos, pero leemos esta palabra y nos ponemos a pensar en aquellas personas que lo escucharon por primera vez y no lo pudieron entender. Y sin en cambio ahorita nosotros las repetimos, las leemos y es cosa curiosa. A veces no lo entendemos tampoco. No entendemos lo que el Señor quiere decir. Y si lo entendemos y nos conviene, pues lo hacemos, nos esforzamos. Pero si no nos conviene, hacemos como que no entendemos. Y eso, pues Dios lo está viendo. Dios lo está viendo. ¿Qué le preocupaba al Señor? Que la gente entendiera. Dice, miren, lo que contamina al hombre no es lo que se come. En otra parte de las escrituras dice que con estas palabras hizo limpios todos los alimentos. En otro evangelio lo dice. Pero ellos enseñaban que lo que ellos comían podían contaminarse, porque en la ley de Moisés estaba escrito, no comerás animal con pezuña hendida y varias cosas que no tenían que comer. Y ellos, pues sí, ciertamente lo cumplían, pero la esencia de lo que el Señor quería que entendieran, pues no lo entendían. Dice el Señor, no lo que entra en la boca del hombre contamina al hombre, porque todo lo que entra en la boca del hombre
termina en la letrina. Ahí entra, es el fin de todos los alimentos, de todo lo que comemos. Dice entonces, no es lo que entra, sino todo lo que sale. Porque de lo que sale de la boca del hombre sale de su corazón, y de ahí salen los homicidios, los adulterios, ahí sale el robo, ahí salen muchas cosas feas que guardamos en el corazón. Eso es lo que contamina al hombre. Pero yo a veces me pregunto, a lo mejor hubo personas que sí entendieron, y hay otras como que hacían como que no entendían, y otros pues de plano no entendían. Entonces hay cosas que no son difíciles de entender. Por ejemplo, miren, vamos a leer aquí en el libro de los Hechos. Cuando nace la iglesia, capítulo 4, súbele todo el volumen allá. Ahí, ese, para todo para la derecha. Vamos a leer en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Dice, voy a leer a partir del verso 32. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles les daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio a los apóstoles, y a los apóstoles, y lo puso a los pies de los apóstoles. Bien, es algo hermoso, y lo sigo pensando así. Cuando nace
nace la Iglesia de Jesús y llegamos a entender que nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Lo que sí se va con nosotros, pues son las obras que nosotros podemos hacer, nuestras obras. Así que, pues los que tenían heredades decían, bueno, pues no me la voy a poder llevar, mejor la vendo y hago obra para que un día me la recompense Dios. Y vendían y traían el dinero para que los hermanos repartieran según la necesidad de cada uno. Y pues no había necesidades. ¿Por qué? Porque los hermanos vendían sus propiedades y había para que todos comieran y no hubiera necesidad. Un tiempo muy hermoso, me hubiera gustado vivirlo. A donde ves ese amor, porque el que vende una propiedad lo vende por amor a sus hermanos que no tienen, que tienen necesidad, y el amor de Dios hace que ellos sean movidos para que puedan hacer esa obra. Y es muy bonito que alguien pues lo pueda llegar a hacer. Ahorita es muy raro, ¿por qué? Porque somos duros, somos, como dice la palabra, avaros. Con trabajo ofrendamos. Ahora, vender una propiedad, pues no cualquiera. Pero sigue habiendo personas con un buen corazón. No digo que no la haya, sí las hay. Apenas hace un tiempecito, un hermano que aprecio mucho, que Dios lo bendiga, me ofreció un terreno para hacer una casa de reunión. Gustoso él y su esposa también contentos de poder contribuir para la obra. Me dijeron, hermano, ahí está ya el terreno. Lo estamos dando de corazón. Muy raro ya en ese tiempo que haya gente con un corazonzote como ese. Que Dios bendiga a mis hermanos, a esa hermosa familia. Que el Señor Jesús me los siga bendiciendo como hasta el día de hoy. Si Dios quiere, dentro de poquito vamos a ir a tomar café a su casa. Pero así como hay gente, hay hermanos con un corazón grande, pues hay también hay gente que quiere imitar. No es que no entienda lo que estaba sucediendo, no, sí lo entienden, nada más que le agregan su propio entendimiento. Voy a leer el capítulo 5 del libro de los Hechos, a partir del verso 1. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo
sustrayendo del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso de tiempo, como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Digo, debe de ser algo muy bonito el tener ese amor de poder contribuir para la obra del Señor. Porque no todos tenemos posesiones para vender, no todos tenemos en nuestro corazón ese amor para poder decir: voy a vender ese terreno, voy a vender esa posesión para ayudar a los que tienen necesidad. Se debe de tener un corazonzote muy grande para poderlo hacer. Y como les digo, si hay, quizás no sean todos, pero sí hay. Entonces los que tienen la oportunidad de poderlo hacer, porque lo tienen. No se lo van a llevar el día que se mueran. Ahora el que no tiene, pues porque no tiene, no lo va a poder llegar a hacer. Pero imagínense, hermanos, que Dios ponga en su corazón ese deseo de quererlo hacer y que usted lo haga. Yo me pregunto, ¿cómo tendría uno el corazón hasta dónde pudiéramos estar aprendiendo a amar a nuestros semejantes para poder hacer esto? No es cualquier cosa. Todavía en la ofrenda, pues andamos buscando los más chiquititos, a veces 3 pesos, 2 pesos. Todavía. Dios no nos dice nada.
Pero Dios, no crean que no ve las cosas, no, Dios los ve. Entonces, al de ser triste, que Dios ve que pueda uno ofrendar más, porque la obra lo requiere, pero no lo hacemos. No lo hacemos porque hay dureza en nuestro corazón. Ahora, hay quien es de corazón dadivoso, como dice el Señor. Dios ama al que lo hace con alegría. Pero Dios conoce también al que lo hace, pues no con mucha alegría, lo hace porque no le queda más remedio. ¿Se acuerdan de la parábola de la viuda pobre? Dice que el Señor estaba ahí en el templo, cerca del arca de las ofrendas, y veía a él cómo los ricos echaban mucho, y vio también a una mujer que era viuda, y aparte de ser viuda, pobre. Y dice que solamente tenía 2 moneditas. Y las echó al arca de las ofrendas. Y cuando vio el Señor esto, ¿qué le dijo a los discípulos? Que vieran lo que la mujer había hecho. Les dijo, miren, los ricos echan de lo que les sobra, pero esta mujer de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál era lo que tenían que entender los apóstoles? ¿Cuál es la enseñanza para la iglesia? Porque a veces nosotros ofrendamos, sí ofrendamos, pero como que le ponemos medida a la ofrenda. Sabemos que hay necesidades, siempre ha habido necesidades y siempre las va a haber. La ofrenda, hermanos, se instituyó para vamos a leer. Primera carta a los Corintios. Entonces sí sabemos que la obra del Señor se tiene que predicar en todo el mundo. Es el mandamiento. Y sabemos que la palabra tiene que seguir haciendo su cometido. Y sabemos que hay necesidades. Pero aún sabiendo que hay necesidades, como que no entendemos y nos solitos perdemos la bendición. ¿Por qué? Porque pudiendo hacer más, nos gana la codicia y nos roba la bendición.
capítulo 9 de la primera carta a los Corintios. Voy a leer el verso 6. Vea qué dice la escritura. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. O sea que la ofrenda es un mandamiento, porque si no, no fuera obediencia. Pero la Escritura dice que por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, entonces estamos obedeciendo al participar con la ofrenda. Ahora dice, suple a lo que los santos falta. ¿Por qué? Porque los hermanos dejaron casa, dejaron esposa, padres, madres, hijos, por seguir a Cristo. Y muchos de los que predicaban el Evangelio se alejaban. En aquel tiempo no había coches, no había trenes, no había aviones, no existía el celular, sino que tenían que caminar. Hacían largas caminatas para poder llevar la preciosa semilla que es el Evangelio. Y lógicamente, todo viaje pues causa necesidades. ¿Por qué? Porque se alejan de su hogar y tienen que llegar a algún lugar, pero los mesones o las posadas antiguas todas cobran. Y si no tenían dinero para poder llegar a un lugar de estos, si no tenían dinero para poder comer, pues ¿cómo le tenían que hacer?
Por eso Pablo dice, sé tener abundancia, pero también sé padecer hambre. ¿Por qué? Pues porque a veces no había para comer. A veces las iglesias sabían que el hermano estaba trabajando, pero o sea, hacían como que ya no les correspondía la responsabilidad a ellos, porque Pablo iba de un lugar a otro predicando el evangelio. Y a veces, pues como dice en las escrituras, tuvo que padecer necesidad. Y le daba gusto cuando los hermanos pues entendían y se ponían de acuerdo y juntaban dinero y se lo encomendaban a alguien para que se lo llevara al hermano a donde estuviera, para que pudiera pagar sus necesidades. Y a veces me pregunto, ¿qué tanto se necesita para saber o para entender que la obra del Señor siempre tiene sus necesidades? Estamos acostumbrados a buscarlo, como decía un hermano hace tiempo, recuerdo que decía que a la hora de la oración metía la mano en el bolsillo y cuando salían los billetes decía, tú no tienes parte, vas para adentro, y andaba buscando las monedas más chiquititas para la ofrenda. Entonces pensamos que Dios no lo ve, pero se nos olvida que el Señor conoce hasta nuestros pensamientos. Hay cosas que no son difíciles de entender. Hay cosas que sí son difíciles de poder entender. Pero tanto uno como lo otro siempre es necesario que nosotros lo tengamos pendiente. ¿Por qué? Porque somos parte de la iglesia de Cristo. Miembros de un solo cuerpo y de una sola familia. Y ahorita nos toca a nosotros vivir el evangelio. Nos toca a nosotros compartir para las necesidades del ministerio, compartir para ayudar a aquellos que se alejan para predicar el evangelio, porque todo ahorita es dinero. ¿Quieres ir viajar a Cancún? Pues si tienes carro, te sale más caro que irte en autobús, pero requiere de dinero. Ahora, si vas a predicar el evangelio o vas a evangelizar, pues necesitas comer, y más si es Cancún, es un lugar muy caro. Si te adentras a los pueblitos de Quintana Roo, de Campeche, pues de todos modos tienes que pagar la comida, tienes que ver qué vas a comer y tienes que ver cómo vas a llegar, porque pues ahorita para caminar dentro de las brechas, dentro de esos lugares que están alejados de acá de la ciudad, y ahorita es muy peligroso andar en esos lugares, pero no deja de tener sus necesidades. Entonces, decía el Señor, invalidamos los mandamientos de Dios por mandamientos de hombres. Desafortunadamente, hay muchas cosas que se hablan humanamente.
Hay cosas buenas y hay cosas malas. Desafortunadamente, por cuestiones de algunos que pues ya tomaron como un negocio la palabra de Dios. Por eso mucha gente como que eso les resta apoyar la obra. ¿Por qué? Porque pues, el pastor es el único que vive bien, el pastor es el único que tiene coche, el pastor es el único que anda en avión. Y la gente, a veces la gente ya no quiere apoyar por eso. Decía el patrón de la hermana Lucy que él conoce al pastor del nido de águilas. No, dice yo que le voy a dar dinero a ese señor. Pues, ese señor tiene muchísimo dinero. Tiene, mire su enorme casa que ya se hizo. Vea qué tanto ya se hizo, qué tanto ya compró, dice. Hay quien, hermanos, está tomando como fuente de ganancias el Evangelio de Cristo. Pero como dijo el Señor, ya tienen su pago. Hay quien está predicando a Cristo por amor, también ya tiene su pago. Lo que tenemos que entender nosotros es de que tenemos que llegar a tener la mente del Señor. Hay muchas cosas que están escritas acá que tenemos que llegar a entender. La oportunidad la tenemos ahorita nosotros, pero cada día que pasa, la oportunidad se va haciendo más chiquita. Ya se pasó este día, ya es un día menos. Si amanezco mañana, pues trataré de vivir mañana, pero va a ser un día menos de mi vida humana. Ya la mayor parte de mi vida ya transcurrió, bien o mal, ya estamos llegando al final del camino. Mi esperanza es de que el Señor en su misericordia me conceda la gracia de la salvación. Y nosotros ahorita, todos los que todavía estamos acá en este mundo, tenemos una oportunidad. Hoy vimos un ejemplo de un matrimonio que quiso igualar a lo que hacían los hermanos. Y de todos modos, lo que dio tampoco fue bendición para ellos, porque sí dieron parte de lo que costó el terreno. ¿Cuál fue su problema? Mentirle a Dios. Entonces, mentirle a Dios no es cualquier cosa, hermanos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros para que no cometamos ese error. Bien, pues que Dios me los bendiga. Y si el Señor Jesús no dispone otra cosa, vamos a estar el día lunes
ya entramos al mes de mayo. Se está yendo muy rápido el tiempo. Entonces, pues va a ser nuestra primera transmisión, si el Señor Jesús no dispone de otra cosa, el lunes, Dios mediante. Bien, mis hermanos, pues que Dios me los bendiga y aquí nos vemos el próximo lunes.